Una mujer lo entregó. Eso es lo que dicen. Y si es verdad, ella ya sabe lo que le espera. Porque en el mundo del narco no existe el perdón, no existe el olvido, y no existe ningún lugar en este planeta lo suficientemente lejos para esconderse cuando el cartel más sanguinario de México decide ir por ti. Su nombre es María Julissa, influencer mexicana, más de 3 millones de seguidores en Instagram, una vida perfecta frente a la cámara, viajes, modelaje, béisbol, sonrisas, filtros y ropa cara, una vida que millones de personas siguen con envidia todos los días. Pero detrás de esa vida perfecta, dicen que había un secreto que muy pocos conocían y que de la noche a la mañana se convirtió en el tema más comentado, más compartido y más buscado en toda internet. Dicen que María Julissa no era solo una influencer, dicen que era la pareja sentimental de alias El Mencho, el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, el hombre más buscado de México, el capo que durante años desafió al gobierno, al ejército y a todas las agencias de inteligencia del país sin que nadie pudiera ponerle una mano encima, y dicen que fue precisamente ella quien lo entregó. Pero ¿qué pasó después de que la señalaron? Algo que usted no se va a imaginar, porque no solo llegaron las amenazas de muerte con su nombre, sino que el propio gobierno mexicano, en conferencia de prensa oficial, reveló algo que dejó a todo el país con la boca abierta, y que apunta directamente a ella. Quédese porque esto apenas está comenzando. Para entender todo lo que está pasando con María Julissa, primero hay que entender quién era el Mencho, porque sin entender la magnitud de este hombre, es imposible comprender por qué el nombre de esta influencer está en boca de millones de personas en todo el mundo. Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, conocido como el CJNG. Y no era cualquier líder. Era considerado por las agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos como el narcotraficante más poderoso y más peligroso del mundo en los últimos años, superando en influencia, en recursos y en brutalidad a lo que quedaba del cártel de Sinaloa tras la caída del Chapo Guzmán. El gobierno de los Estados Unidos llegó a ofrecer $10 millones por información que llevara a su captura. $10 millones, el mismo precio que pusieron alguna vez sobre la cabeza de Pablo Escobar. Y aquí está la comparación que muchos han hecho en estos días. El Mencho era para México lo que Pablo Escobar fue para Colombia. Un hombre que construyó un imperio sobre sangre, terror y corrupción. Un hombre que tenía en el puño a políticos, jueces y policías. Un hombre que durante años pareció intocable, hasta que cayó, abatido en el estado de Jalisco, en circunstancias que el gobierno mexicano todavía no ha explicado completamente. Y en medio de la vorágine de información que siguió a su muerte, un nombre empezó a aparecer en todas partes: María Julissa. La historia comenzó como casi todo hoy en día, en las redes sociales. Horas después de confirmarse la muerte de El Mencho, los teléfonos de todo México y de toda Latinoamérica empezaron a llenarse de capturas de pantalla, de imágenes, de mensajes y de videos. En Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en todos lados. Y el mensaje era siempre el mismo: la mujer que entregó al Mencho es una influencer mexicana con millones de seguidores. Su nombre es María Julissa. Las imágenes que empezaron a circular la mostraban supuestamente junto al Mencho, en situaciones muy cercanas, muy íntimas. Imágenes que para muchos eran la prueba definitiva de que esta mujer no era solo una chica que subía fotos bonitas a internet, sino que había vivido durante tiempo dentro del mundo más oscuro y más peligroso del narcotráfico mexicano. Algunos usuarios decían que las fotos eran reales, otros decían que eran inteligencia artificial. Pero eso ya no importaba. El daño estaba hecho, el nombre estaba en la calle y en las redes sociales. Una vez que algo sale, ya no hay manera de volverlo a meter. Los comentarios se multiplicaron por millones. Las teorías se dispararon. Algunos decían que ella lo había entregado por voluntad propia, como parte de un acuerdo con el gobierno. Otros decían que la habían presionado, que la tenían amenazada, que no había tenido otra opción. Y otros más, los más oscuros, los más peligrosos, decían que lo había entregado por venganza personal, que el Mencho le había robado su camioneta. Sí, leyó bien, una camioneta. Y fue ahí, en medio de todo ese caos, cuando llegó la amenaza,
alguien decidió dejarle un mensaje público, sin rodeos, sin miedo, sin esconderse, un mensaje con su nombre, claro y directo, que circuló por todas las redes sociales en cuestión de horas. El mensaje decía textualmente: «Perra María Julisa, mordiste la mano que te da de tragar. Le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta. Léalo de nuevo. Mordiste la mano que te da de tragar». En el lenguaje del narco, esa frase no es una exageración, no es una figura literaria, es una sentencia. Es la manera en que el crimen organizado le dice a alguien que sabe lo que hizo, que sabe quién es y que sabe dónde encontrarlo: le mandaste la marina a Chelo. El Mencho tenía entre sus apodos más cercanos el de Chelo, y la Marina, la Armada de México, fue una de las instituciones que participó en los operativos contra el CJNG durante años. Porque te robaron tu camioneta. Ahí estaba la razón. Si la amenaza decía la verdad, todo esto habría comenzado por un vehículo, por un objeto material. María Julisa, según esta versión, habría delatado al hombre más peligroso de México porque alguien de su entorno le robó una camioneta. Eso, si es verdad, sería algo que la gente del cartel jamás podría perdonar ni olvidar. Piense usted en lo que significa recibir un mensaje así, público, con su nombre, sin firma, pero enviado por alguien que claramente sabe quién es usted, dónde está y exactamente qué hizo. En el mundo del narco, ese tipo de mensajes no son advertencias, son el primer paso de algo mucho peor. Ante todo eso, María Julisa tomó una decisión. Decidió no quedarse callada. A través de sus historias en Instagram, publicó un comunicado en el que negó absolutamente todo vínculo con el Mencho, con el operativo y con las autoridades mexicanas. El comunicado decía: «Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro. Yo no tengo nada que ver con esa situación. La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que por favor no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño. Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. Gracias por su comprensión». Muy formal, muy ordenado, muy tranquilo para tratarse de alguien que acababa de recibir una amenaza pública de muerte firmada por personas cercanas al cartel más violento de México. Demasiado tranquilo, dirían muchos, porque cuando una persona inocente es señalada falsamente de algo tan grave, la reacción natural no es publicar un comunicado de relaciones públicas. La reacción natural es el miedo, es la indignación, es el llanto, es el pánico. Y lo que publicó María Julisa no tenía nada de eso. Era un texto cuidadosamente redactado que parecía más el comunicado de un abogado que el grito desesperado de una mujer inocente aterrada por lo que le estaba pasando. ¿Le creyó la gente? No. Y hay una razón muy poderosa para eso. Porque mientras María Julisa negaba todo en sus historias de Instagram, el gobierno mexicano estaba revelando en conferencia de prensa oficial exactamente cómo habían llegado a El Mencho. Y lo que dijo el secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, fue algo que nadie esperaba escuchar con tanta claridad. Sus palabras exactas fueron estas: mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retiró del inmueble. Se obtuvo información de que el Mencho permanecía en ese lugar. La fuerza terrestre se desplazó al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Léalo de nuevo. Despacio, las autoridades mexicanas encontraron a El Mencho siguiendo a una de sus parejas sentimentales. Esa pareja lo visitó en un rancho en el poblado de Tapalpa, Jalisco. Cuando la pareja se fue, el ejército ya sabía que El Mencho seguía adentro, y entraron. El gobierno no dijo nombres, pero la descripción era precisa: una pareja sentimental, una mujer que se reunió con él en persona, una mujer a quien alguien siguió o cuya información alguien interceptó para poder llegar hasta el capo. Las redes sociales ya tenían un nombre para esa mujer, y ese nombre era María Julisa.
Ahora viene algo que quizás usted todavía no sabía y que le va a llamar mucho la atención. María Julissa no vive en México. Esta influencer mexicana, señalada por millones de personas como la mujer que entregó al capo más buscado del país, vive actualmente en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali. ¿Qué hace una influencer mexicana viviendo en Cali, Colombia, justo en el momento en que el narcotraficante más poderoso de su país cae muerto? Según lo que se puede ver en sus redes sociales, María Julissa llegó a Colombia porque está en una relación sentimental con un streamer colombiano, un creador de contenido que utiliza las plataformas digitales para generar ingresos y junto a quien ella se habría instalado en Cali para vivir como nómada digital. En sus publicaciones se muestra como modelo, habla de béisbol, sube fotos de su día a día en Colombia y genera contenido de entretenimiento. Una vida aparentemente normal, una vida aparentemente tranquila, pero hoy esa vida está completamente sacudida, porque hay una amenaza con su nombre circulando en internet, porque hay imágenes que supuestamente la vinculan al capo más poderoso del narco mexicano, porque hay un gobierno que habló públicamente de una pareja sentimental que fue la clave para localizarlo, y porque hay millones de personas en todo el mundo que ya formaron su opinión. Y aquí hay una pregunta que no puede ignorar. Si usted fuera completamente inocente, si usted no tuviera absolutamente nada que ver con todo esto, ¿estaría viviendo en otro país cuando su nombre está siendo señalado en México como el de la persona que delató al líder del cartel más peligroso del continente? Piénselo, hay un detalle más en esta historia que nadie ha explicado del todo y que hace que todo sea todavía más oscuro. El Mencho no era solo el líder del CJNG, era un hombre que durante años había demostrado una capacidad casi sobrehumana para evadir a sus perseguidores. Un hombre con una red de protección y de contraespionaje que había logrado mantenerlo invisible durante más de una década, a pesar de ser el narcotraficante más buscado del mundo. Para llegar hasta él no bastaba con inteligencia ordinaria, no bastaba conseguir vehículos o interceptar comunicaciones normales. Para llegar hasta el Mencho, se necesitaba algo mucho más difícil de conseguir que toda la tecnología del ejército mexicano. Se necesitaba alguien de adentro, alguien que él confiara, alguien a quien él le abriera las puertas, alguien que pudiera llegar hasta donde ningún agente de inteligencia podía llegar, y el secretario de Defensa Nacional lo dijo sin rodeos. Llegaron hasta él a través de una de sus parejas sentimentales, una mujer que él amaba, o que al menos creía que lo amaba. Y si esa mujer resulta ser María Julissa, entonces la pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿lo hizo por voluntad propia? ¿La presionaron? ¿Tenía miedo? ¿Quería salir de ese mundo? ¿Y esta fue su única oportunidad? ¿O lo hizo, como dice la amenaza que le dejaron, simplemente porque le robaron su camioneta? Nadie lo sabe todavía. Las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente su nombre. No han dicho que fue ella, ni han dicho que no fue ella. Están, por ahora, en un silencio que por sí solo dice mucho. Pero hay algo que sí queda absolutamente claro en todo esto. Una mujer entregó al Mencho. El propio gobierno lo dijo. Esa mujer estuvo con él en persona, en un rancho en Tapalpa, Jalisco. Ese rancho fue rodeado por el ejército mexicano poco después de que ella se fuera, y el Mencho no salió vivo de ahí. Eso no es un rumor. Eso no es inteligencia artificial. Eso es lo que dijo el secretario de Defensa Nacional de México en una conferencia de prensa oficial, frente a cámaras, frente al país entero. Y en medio de toda esa historia, hay una influencer mexicana con millones de seguidores que vive en Cali, Colombia, que tiene fotos circulando en internet supuestamente junto al capo, que recibió una amenaza pública con su nombre, y que salió a negarlo todo con un comunicado que sonó más a abogado corporativo que a mujer inocente y aterrada. ¿Fue ella? ¿No fue ella? Esa es la pregunta que nadie puede responder con certeza hoy. Y quizás nadie la pueda responder nunca, porque en este tipo de historias la verdad completa raramente sale a la luz. Lo que sí es un hecho es que alguien se jugó la vida para llegar hasta el Mencho, y que alguien en el cartel ya sabe, o cree saber, quién fue esa persona. Y aquí viene lo que a usted, y a mí, y a todos los que seguimos de cerca estas historias, nos quita el sueño. María Julissa está viva hoy, está en Colombia, está publicando historias en Instagram y negando todo. Pero la amenaza que le llegó ya está en internet, ya la vio la gente del cartel,
Ya la vieron los que cuidan la memoria del Mencho y los que jurarán venganza hasta que les quede un último aliento. En la historia del narcotráfico mexicano y colombiano, los que traicionan raramente tienen un final tranquilo, y los carteles tienen una memoria muy larga y un brazo muy largo también. Pablo Escobar cayó en Colombia en 1993, pero antes de caer, eliminó a decenas de personas que consideró traidoras o enemigas, incluyendo a algunos de sus colaboradores más cercanos, incluyendo a personas que pensaban que estaban a salvo. El Mencho ya no está, pero el CJNG sigue existiendo, sigue operando, sigue siendo uno de los cárteles más poderosos y más violentos del mundo. Y en ese mundo, la traición no prescribe. ¿Qué va a pasar con María Julissa? Esa es la pregunta que nadie puede responder hoy. Si fue ella quien entregó al Mencho, entonces está viviendo los días más peligrosos de su vida, con o sin comunicado de Instagram, con o sin negaciones públicas. Porque las palabras en una red social no detienen a nadie que ya tomó la decisión de ir por alguien. Si no fue ella, si todo esto es un error terrible, una confusión alimentada por rumores y por imágenes falsas de inteligencia artificial, entonces estamos ante una de las historias más injustas que puede vivir una persona. Ser señalada por millones de personas como la traidora de un capo, sin haber tenido nada que ver. En cualquiera de los dos casos, la vida de María Julissa cambió para siempre el día que cayó el Mencho. Y lo que viene después, nadie lo sabe. Las autoridades mexicanas siguen sin confirmar ni desmentir su participación. Las imágenes siguen circulando, las amenazas siguen ahí, y ella sigue en Cali, publicando contenido, como si el mundo no estuviera hablando de ella, pero el mundo está hablando de ella, todo el mundo. Esta es una historia que no ha terminado, es una historia que apenas está comenzando, y nosotros vamos a estar aquí para contarles cada nuevo capítulo, cada nueva revelación y cada nuevo giro que tenga esta situación que sacudió al narcotráfico mexicano y que puso en el ojo del huracán a una influencer que quizás nunca pensó que su nombre iba a aparecer así en todos los titulares del mundo. Si esta historia le pareció importante, si cree que más personas deben conocerla, comparta este video, porque la información es la única herramienta que tenemos para entender el mundo en el que vivimos. Y en ese mundo, a veces, las historias más increíbles no son las que se inventan, son las que pasan de verdad. Hasta la próxima.